La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno nacen los monstruos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Aquí les habla el señor Girón. Por el otro micrófono anda el señor Varinas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos los presentes que escuchan esta transmisión. Estoy contento una vez más de poder estar en este espacio radiante, explosivo, furibundo del chimpeo supremo de la América Latina. Señor Rengo, ¿cómo está? Hola a todas, a todos, a todes que están en Chile y también nos escuchan desde fuera de Chile. Agradecemos los comentarios que nos han hecho desde fdbs.tv, también desde otros lados como nuestro canal de Telegram. Les recordamos que tenemos varias páginas web que nos pueden revisar. Pueden encontrarnos en Telegram como Tiempos Plebeyos Podcast y van a encontrar ahí todas las plataformas donde este podcast se difunde. Por ahora tenemos fediverse.tv directamente desde Telegram, en Spotify, en Google Podcast y en Radio Public y en Anchor.fm. Así que muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y así que les gusta este podcast, por favor ayúdenos a difundir. Para partir yo creo que vamos a tener que hacer cada día un podcast porque cada vez queda la cagada más cerca, weón. Como que Yes. Cada 15 días, weón, se nos juntan tantas weas que hablar que ya es como, ¿qué mierda vamos a hacer? Sí, oye, pero Así hay que anotarle un puntito, hay que reconocerlo en público a Varinas, que Varinas terminó el podcast pasado hablando de una posible cocina de Yarna Proboste. Así que hay que recordarlo en público, que fue nuestro Pepe Grillo que nos dio la luz del futuro y que estamos un poco en eso. Agradecidos que se me vinieron durante este podcast, se me vinieron los flashbacks de los negociados de 2006, se me vino una tal también en la mente, Yasna con los brazos arriba, la Mónica Jiménez también recibiendo un jarrazo, y ese jarrazo de realidad también es el que nos tiene aquí, pues, compadre. María Música. María recuerdo. Música. Recuerdo. Sí, María Música. Y el jarrazo. Con un tema también bastante conocido. Así es. Sí, porque bueno, lo que ha pasado en estos 15 días desde que hicimos el podcast anterior es que parece que quedó la cagada nuevamente. Como que cada vez ya está dejando de ser novedad que quede la cagada. Como que ya estamos en la cagada. Ya no hay nada nuevo. Así que yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hablar, que lo tenemos acá en la pauta, es en relación a las encuestas. Las encuestas que salieron últimamente, porque yo creo que eso resumen de buena manera todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos días. Y obviamente no hay que dejar de lado la irrupción de Julio César. O sea, Julito César en los matinales. Así que, ¿quién quiere partir? Señor Varinas, señor Rengo. Sí, quiero partir. Yo creo que sí. Quiero Ya. partir. Cachipún, weón, cachipún. No, don Rengo, él es el hombre. De hecho, iba a decir eso, que partiera. Quiero partir y haciendo un pequeño ejercicio de cronista porque ya que sabemos que hay algunas personas que no son de Chile y nos están escuchando, sería bueno también hacer un pequeño resumen de algunos elementos que nos parecen interesantes de destacar. Sí, porque yo creo que una cosa que hay que destacar es que, bueno, acá ninguno de nosotros es periodista, no nos auspicia nadie, nosotros esta weá la estamos haciendo a pulso y porque queremos sacar adelante la voz del plebeyo. O sea, Justamente. no tenemos respaldo tampoco de ningún partido, gamba con Chetumare, así que estamos ahí, pues. Sí, que... y hay que reconocerlo también que a nosotros nos encantaría ocupar ciertas redes sociales para difundir un poquito más nuestro podcast, pero la verdad es que salvo yo, las otras personas tienen cuentas con anexada su información personal, así que no es posible hacer uso de la difusión, así que siempre es muy bueno que nos ayuden con eso. Volviendo al tema de cuáles han sido los hitos importantes, creo que hay que hacer un pequeño recuento y quienes después del recuento quieran destacar, Varina o Girón, quieran destacar alguno en particular, quieran hacerle zoom, invitados a hacerlo. Creo que todo esto parte obviamente con Piñera derrotadísimo por el pueblo plebeyo,
pero también por algunos grupos que un poco se suman a la plebeyada, principalmente Pamela Giles, que eh, Piñera derrotado no tira, o sea, es desestimado en el fondo de la solicitud en el Tribunal Constitucional y por lo tanto el tercer retiro se aprueba estrepitosamente eh, a contra incluso de su propia voluntad. De manera automática, después de eso, obviamente la derrota política es bastante dura y comienza el proceso que ya Varina había previsto un poquito más adelante, que es el tema de la cocina con Yanna Proboste, que es la cocina con el concepto famoso que es el de los mínimos comunes. Así que también es un proceso bastante importante que está abierto, pero en ese momento ella se empezó a profundizar. Creo que hay otras cosas también que son bastante interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, Pamela Giles en un programa, en un podcast de Hueones Cuicos Insufribles, pero que cada cierto tiempo tienen análisis bastante interesantes, que se llama Comando Jungle, dijo por fin un poco más allá de las propuestas que son los retiros del 10%, porque pareciera que esa era la única política que tenía. Sin embargo, puso en limpio 5 medidas, principalmente. 1, intervenir el Sename. 2, cambiar el sistema de pensiones y hacer una devolución de todos los fondos que ahora nosotros estamos sacando con nuestro 10%. 3, la desmilitarización del Gualmapu. Así lo escribió ella. 4, firmar la nueva constitución. No sé si eso en realidad puede ser parte de una promesa presidencial, pero eso es. Sí, como que eso lo puede hacer cualquiera. Sí, el que salga. Claro. Y por último, claro. Y por último, Claro. que yo creo que es lo más interesante, que es llamar a elecciones generales 90 días después de firmada la Constitución. Así que eso por fin en algún momento lo tira, dándole un poquito de densidad a su propia campaña. Habrá que ver qué pasa, no simplemente estamos describiendo. Después empieza a ver la debacle con lo que tú bien decías, Girón, que es el tema de las encuestas. Aparte primero de la encuesta CEP, que Giles ahí en ese tiempo tiene un 54% de apreciación positiva y que no significa intención de voto según ellos, pero bueno, ya la dejaron. Isquia tiene un 49%, que es la segunda, y de ahí para abajo viene Enrique París, pues, bueno, un hueón, un enano culiado, un tacuajo de mierda, bueno, que no sirve nada. Entonces, de ahí empieza a haber una debacle importante porque el Partido del Orden y todos los bloques de poder empezaron a cachar que no pueden apagar la tele con Pamela Giles en la tele, porque esto ya no es la tele, esto es la política real, está pasando y se va a tirar de candidata, y ahí los buenos empiezan a correr en círculo. Le sumamos también la encuesta Criteria, donde ahí apareció algo importante. Giles y Julio César Rodríguez, una persona ahí importante que quizás quiera escuchar la opinión de alguno de ustedes, con 19% de intención de voto y Julio César con 17%. De ahí ya empieza la debacle del Partido del Orden y eso es lo que a nosotros nos encanta. Editorial de Gamba y el salvado de la democracia. Weón, cree que puede salvar la democracia. Y me encima salvarla, weón, con Yanna Proboste como la alternativa. Hermoso. Y después también, no solamente Gamba, yo creo que Gamba es el ejemplo al cual podemos pegarle un poco, pero está lleno en el fondo de varios intelectuales, entre comillas, del Partido del Orden, que pasaron de reírse de la gente colapsista a empezar a cachar que ese era el diagnóstico del sentido común. Y estamos hablando principalmente de Ascanio Cavallo, estamos hablando del mismo Pato Navia, de Mochiati, de hecho también en algunos lugares. Entonces comienza a haber como un tono distinto, bastante más Alfredo Lloñán también, del PS, si no me equivoco, vuelto loco con la cuestión. Lloñán, claro, y con Mauricio Morales, si no me equivoco, y ellos tuvieron que hacer como una especie de propuesta, un desastre, están pero todos cagados de miedo. Cartas para el colapso. Exactamente. Y después ya viene, a propósito del Partido del Orden, el declive de Gabriel Boric, pues, donde la misma presidenta de su propio partido lo tira al suelo y le pega un combo en la prensa, y también fue muy avispada la prensa en el fondo de dejarlo en el suelo y decir, bueno, parece que no vamos a alcanzar a juntar las firmas y chuta, ya vamos a tener que empezar a ver otros candidatos. Así que eso ha pasado, y después ya tenemos estos últimos 2 días, es que desde Marta Lago, a mí me impresiona eso, desde Marta Lago hasta Paola Molina, la stand-upera, firmando por Boric,
para que pueda ser candidato a presidente justamente por este odio a Pamela Giles. Así que ese es nuestro resumen de este momento donde vemos que el centrismo del Partido del Orden tiene un poquito de miedo. Lo escucho. Interesante este asunto y quiero partir precisamente del pie forzado que me acabas de dar, que es, hemos pasado una semana nosotros habíamos anunciado, habíamos hecho también el llamado a poner nuestro granito de arena a la huelga general del 30, y mientras todo Santiago y en todas partes se realizaban acciones, en todos los territorios, hay un tema interesante. Primero, y que también nos lleva a la conclusión de este periodo, que es ¿por qué Jasna Proboste va a hacer una cocina, instala esta cocina al mismo tiempo que el paro está haciendo, y que está haciendo en el momento en que se estaban llevando detenidos a dirigentes de la CUT afuera de la CUT, y mientras Jasna Proboste iba a sentarse a negociar, los mismos dirigentes, entre ellos el pelado detonado del sindicato del Metro de Santiago, van a dejar una carta, los detienen. Y ahí vemos, ahí está, por ejemplo, ahí lo ilustra, mientras que los dirigentes sindicales, como el pelado detonado, quieren entregar una carta en La Moneda y los echan y se los llevan detenidos. Jasna Proboste como presidente del Senado va expresamente a negociar, y esto es importante porque el Partido del Orden en su conjunto pensaba que con la aprobación final del tercer retiro esto iba a parar, y no paró. Y ese es el tema fundamental. El paro del 30 demuestra de que esto no ha parado y no va a parar. Simplemente, y haciendo huecos de otros asuntos, el ambiente social está tan con gas que cualquier fósforo, por penca que sea, va a encender el ambiente. Y el partido ahí tenemos, del orden exacto, y ahí tenemos a Pamela Giles, pues, bueno. Exactamente. O sea, tenemos que, de hecho, acá no sé si es un disclaimer esta weá o va a ser un mensaje. Conche tu madre. Sí, es un mensaje para todos los fachos curiados y ultraconservadores. Yo creo que una de las consecuencias de haber saboteado constantemente el proceso democrático desde la vuelta a la democracia, hablemos desde los 90, los 2000, que ha hecho la derecha con esta, es casi como una estupidización de la política, tenemos esto, pues, weón. O sea, tenemos un germen apolítico, weón, que está como está metido, weón, dentro de la política, y tenemos a Pamela Giles, pues, weón. O sea, es su figura más representativa. O sea, no podemos negar que la UDI ha hecho carrera, ha hecho lo que ha querido, weón, metiendo, weón, a Pato Laguna, weón, a la Raquel Argandoña, metiendo a toda la farándula dentro del partido político, apolítico, comillas. Y ahora tenemos a Pamela Giles, pues, weón. Tenemos la figura perfecta que crearon ellos mismos. O sea, al fin y al cabo, es eso. Y ojo, que además de eso, a propósito de la figura de Pamela Giles, por un lado tenemos esa pata con la derecha, pero también la misma concertación está pagando sus culpas. Si hay algo que es gran parte por qué estamos como estamos, es que precisamente, partiendo desde la oficina hasta la plata de los avisajes, la concertación desarticuló cualquier oposición al modelo desde un principio, y eso incluye haber sacado a todas y todos los periodistas, desde que estuvieron peleando contra la dictadura, haber cerrado, haber desfinanciado todos los medios que habían surgido, la APSI, la Análisis, el Fortín Mapocho, no haber devuelto el Clarín, que era el diario de circulación masiva de la izquierda en general. Y ante eso, mucha gente literalmente quedó sin pega. Y ahí vemos por la misma Pamela Giles, que para quienes la conocían o la conocíamos de su trayectoria antes de la farándula, sabemos el valor que tuvo como periodista en dictadura, como periodista de trinchera en dictadura. Y ante ello, Pamela Giles, porque
pero la mi rinconada por la Concertación se va y se mete a farándula. Y lo que ella hace es el proceso inverso a lo que hace la UDI, que es politizar la farándula y que finalmente nos tiene ahora y cuya consecuencia fue la construcción paulatina de la política espectáculo que estamos viviendo actualmente. Pero que es política y está politizada y que transformó espacios que no estaban politizados en lugares de disputa política. Y actualmente, por ejemplo, son los matinales. Sí, yo creo que hay algo bien interesante ahí porque creo que el modelo que tenemos actual de farandulización de la política, Girón lo dijo súper bien, no es de Pamela Giles, si es que esto partió con la derecha, y ni siquiera con la UDI, esto partió con la derecha dictatorial. Aquí tenemos un modelo muy fuerte a partir de Álvaro Corbalán. Recuerden que Álvaro Corbalán era una persona muy conocida dentro del mundo de la farándula. El putero. Exacto, y tenemos dos o tres instancias, si queréis colocarlas como puntualizar en eventos específicos que tienen que ver con el Festival de Viña y tiene que ver también con la Teletón. Como esos dos eventos, si es que esa weá no es farandulizar la política y en este caso ser la lastimera, weón, como ser una cuestión como de caridad, es lo más terrible y eso ya se hacía. Y todos los personajes, todos se van a unir en torno a una causa y de hecho a mí me parece muy interesante, en algún momento yo lo hablé con algunos amigos, es que la política se teletoniza cada cierto tiempo. Y la política, de hecho, a partir de la dictadura hasta la actualidad, es un modelo de la teletonización de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que me da lo mismo cuáles son nuestras diferencias políticas, nos da lo mismo si es que en el Congreso no estamos peleando y no, sino que nosotros todos tenemos un momento donde, independiente de todas nuestras diferencias, que no son tantas por cierto, nos vamos a unir en torno a una causa mayor, como en este caso por la caridad. Pero la política también se teletoniza porque en el caso, pero también es excluyente. Entonces, cuando después llega la política concertacionista, tú tenés que estos dos bloques que en el fondo es como pelea de la lucha libre, donde son súper antagonistas, pero en realidad el mismo bloque de poder que está funcionando con los grandes empresarios, con los grandes lobistas, dentro de un marco chiquitito donde son peleas mezquinas, pero al final el orden, el modelo económico no se toca y al contrario se profundiza. Entonces, en la farándula de una u otra forma ha colaborado en ese proceso de teletonización y también te tenés ciertos personajes pues, clásicos que Girón ya lo está revisando, pero tú también tenés Pati Maldonado y con lo mismo que dice la Raquel Argandoña, que era como ¿cómo se llama? La Patrulla Rosa, de hecho, que eran las zapas de la zapas pro dictadura que estaban sapeando a gente de la farándula y gente del espectáculo que veían quiénes eran los de izquierda y tenían que andar manteniéndolos con cuidado porque ahí Álvaro Corbalán es el que está al acecho. Entonces a mí no me Sí, vengan, mientras, de no me hecho, vengan con weá. todo eso Eso ya viene pasaba. de ahí. Claro, toda esa weá pasaba mientras carreteaban, pues, weón. Si carreteaban en Las Brujas, si mal no me equivoco, era el nombre de la disco culiada de este weón. Y ahí era donde se pasaban los dateos, saque incluido, weón, copete, carrete, porque obviamente eran ellos los que carreteaban en esa época. Pero tenéis esa red de zapas, la Pati Maldonado, la Raquel Argandoña, y después, de hecho, creo que la Pati Maldonado empezó a hacer carrera en Mega. O sea, ¿qué canal más facho que Mega? Po? En esa época, sobre todo, tenía la Pati Maldonado. Claro, pues, bueno, claro, el que hacía el mensaje de paz en el Megavisión en esa época. O, weón, onda, tenéis toda esa infusión de como, casi como la misma weá de política apolitizada que era lo que encarnaba la UDI, ¿cachai? Tenía esa weá y además tenía lo que sale de eso, pues, porque finalmente, como nuestro modelo es netamente, fue la constitución que armó la UDI casi completamente, tenéis nosotros somos el germen de esa weá, po, de la educación que hizo esa constitución o que todo el sistema que engendró la dictadura, nosotros somos hijos de esa dictadura. Po. Por ende, no tenemos educación política, nos tuvimos que autoeducar en política, tuvimos que aprender de qué weas teníamos que fiarnos o no fiarnos, por ende, al fin y al cabo, claro, y ahí fuimos aprendiendo duramente porque eso fue lo que pasó el 2006, pues, bueno, porque el 2006, weón, con los bracitos levantados de Yanna Proboste y el resto de los weones, claro, pues, bueno, ahí tú decís, ¿qué mierda vas acá, pues, bueno? Si estos weones se supone que son de izquierda y deberían estar apoyándonos, cosa que no pasó.
Si pasó, dale. Solo me gustaría como puntualizar en una pequeña cosa que tenía que ver con lo que decía también Barinas, que eso es el modelo que armó la derecha y armó mucha farándula a partir de la política con eso. Pero la izquierda, ¿qué hizo? La izquierda, ¿qué hizo en la concertación? Clausurar. Todas las cosas que eran sus caballitos de batalla se cierran. Que todos los diarios que había dicho muy bien Barinas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Necesitaban pega, pues. Y después empezaron a buscar sus cosas, empezaron a salir por ahí, por allá. Y hay algunos que derivaron justamente a la farándula, y ahí tenía en particular a Pamela Giles y a Julio César Rodríguez. Y en el fondo hacen dos modelos distintos. La derecha lo que hace es farandulizar la política, pero lo que hace, por otro lado, más bien Pamela Giles, Julio César no era tan así, era politizar la farándula. Y son dos modelos bien distintos, que en el fondo la farandulización de la política tiene que ver en el fondo con, chucha, ¿qué pasó ahí con los perros, weón? Estimación directa de perros, compadre. Ya. Protesta de perros. ¿Qué es lo que, no sé si es lo que ustedes piensan, pero la farandulización de la política tiene que ver más bien con la creación primero, de asumir de que la política son solo personajes. No hay redes, no hay vínculos, no hay intereses, no hay cosas fuera de la política. Y por otro lado, hay una cuestión sumamente performática, ¿cachai? Y donde al final son muchas máscaras que son las que están realizando cuestiones cuando en realidad todo lo importante no está pasando ahí. Esa es la gracia de la farándula, ¿cierto? Sí, pues. Pero por otro lado, la politización de la farándula tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que los problemas que ocurren en la farándula están en un marco político, social y económico más grande y que tienen vínculos con otras cosas. En el fondo, hace el camino totalmente contrario, que es como lo que tú estás viendo como una cuestión puntual, en realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un marco de entendimiento mucho más grande. Claro, porque al fin y al cabo lo que creó esta sociedad como la farandulización de la política fue un diputado el que salió con la Luli, de hecho creo que era RN, Vélez, si mal no me equivoco era, como para tratar de dar ejemplos de qué es lo que sucedió en esta web. Y obviamente no hay que dejar de lado al pececillo, pues, weón. O sea, el pececillo era un weón que estaba casi todo el día en SQP y el weón se pegaba unas locuras, weón, y entre medio metía la cuchara hasta después, cuando hizo su programa, el podcast del Tierra 2, weón, anda, el grito Matías del Río, chuche tu madre, weón, pero Himno. En la escenificación total, weón, de la farandulización de la política. ¡Matías del Río! ¡Chuche tu madre! ¡Volvieron los Ganes, weón! ¡Volvimos, weón! ¡PIC! ¡En piedra! ¡En PIC! ¿Cómo detesto a mi gobierno los que se arreglan los bigotes, weón? ¡Conmigo se arreglan los bigotes! ¡No es mi amigo! No, y hay un ejemplo bien importante que también es de Abello, que es cuando hablan del cambio de Viñuela, cuando se va de Mega, si no me equivoco, a TVN, y empieza, ¡General Pinochet! ¡General Pinochet! Felipe. ¡Despierta, General Pinochet! ¡Viñuela llegó a TVN! ¡General Pinochet! Y eso tiene que ver justamente con lo que te decía, que es lo que tú estás viendo como puntualmente, es como, oh, bueno, ¿qué está pasando? La farándula, un weón, un personaje sea otro canal, y el otro le está diciendo, weón, esto pasa porque llegó un presidente de derecha, y como hay un presidente de derecha, necesitas un ancla que también sea de derecha y que sea afín a tu idea. Esa weá es politizar, pero por todos lados. Y nosotros, politización de la farándula. Exacto, y nadie se dio cuenta de eso hasta que ahora tenemos, y está en todo el partido del orden, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Quiero igual agregar a propósito de eso, porque aquí tenemos el segundo hito de la semana, que claro, está la cocina, sale la cocina, se crea la cocina, y esta semana salieron dos encuestas fundamentales para explicar, en una de que la primera que ahí Rengo es el que se acuerda bien del nombre de las encuestas. En la primera, Pamela Giles puntualiza de que le gana a todo el resto de los candidatos del Partido del Orden. Y la otra es la irrupción de Julio César Rodríguez. Y como candidato, como el segundo candidato después de Pamela Giles y junto con Jadwe. Ambos datos son de la encuesta Criterio. Ah, gracias. ¿Y por qué lo nombré? Creo importante también mencionar, Julio César Rodríguez es un periodista de investigación.
Es un periodista que estuvo a cargo de muchos reportajes en la época dorada de La Nación Domingo, cuando La Nación Domingo era el espacio que quedaba para hablar contra el modelo y conocer cosas contra el modelo, curiosamente dentro de un diario de gobierno. Entonces, y bueno, por lo mismo que Piñera después del 2010 cierra la edición en papel. Bueno, volviendo a esto, el mismo Julio César Rodríguez ahora últimamente denuncia públicamente que la Concertación también le había censurado un reportaje de cómo la DC se robaba las platas del INDAP. Y es importante porque en ese sentido Julio César Rodríguez, a diferencia de Pamela Giles, si a Pamela Giles hubo una generación entera, sobre todo los post-2000, que solo la conoció como una personaje de farándula, Julio César Rodríguez solo se le conocía en el mundo público como un animador de farándula. Y para mucha gente, con la denuncia que hizo, se le abre un mundo de conocer, chucha, no, pues siempre fue periodista de investigación y por eso habla lo que habla. Y ahí tienen Julio César Rodríguez, que ojo, que es de Concepción, que es hincha del Vial, que es de San Pedro de la Paz, de los lugares brígidos de Concepción, que logra y llega a la tele, que cumple en el fondo el sueño del pibe de cualquier persona de población que quiera hacerse famosa. Pero que además aprovecha esa tribuna para mostrar a su gente. Sí, pues sí, de hecho, todas las figuras que están hoy en día tienen esa posición meritocrática que supuestamente era la que enarbolaba la Concerta en la época de su gobierno. Donde tenía, weón, a la Alejandra Matus, tenía a Eduardo Fuentes también, que Eduardo Fuentes también viene de un entorno o un entorno de los principios súper precarios, pues, weón. Sí, de hecho, por eso a Bello lo hueveaba porque vivieron juntos, pues, weón. Sí, y es real que los weones vivieron juntos. ¿Sí? ¿Cachai? Sí, pues si es real que vivieron juntos estos weones, ¿cachai? Y vivieron, Eduardo Fuentes contaba que vivían como tenían en la pieza una colchoneta, ¿cachai? ¿Te comían? Precario. Claro, esa weá como Eduardo Fuentes, me penetraste, como una weá así era la weá que decía de ellos. Conche tu madre. Eduardo Fuentes me penetró. Pero claro, pues bueno, tenía a Eduardo Fuentes, tenía a Julio César Rodríguez, ¿cachai? Y también, digamos también que viene como de un entorno como popular, si se puede decir, nuestro jalero favorito, pues, ¿cachai? El Jalari viene, sí, pues viene de San Miguel, ¿cachai? De San Michael, ¿cachai? Por ende, toda esta, aparte, otra cosa importante es que, claro, pues esto es lo que decía Varina de la weá de una weá generacional, pues, ¿cachai? Que mucha gente conoce, por ejemplo, la Pamela Giles la conoce solamente por su rol en farándula, siendo que Pamela Giles pertenecía a Informe Especial. Recordemos esa weá, ¿cachai? Era weona que hacía investigación. Julio César también, en La Nación, de hecho contó su historia, creo, en un seminario de la Cosa Nostra, contó su historia también de que... No, claro, queremos cupo. Queremos cupos. Sí, queremos cupo, queremos un programa, weón, con la Cosa Nostra. O al menos con el Rogerío, weón, también. Sí, con Darío. ¿Cachai? Pero tenéis por ese lado también a la Ale Matus también, que bueno, también tenemos que recordar que la Ale Matus fue perseguida, weón, por el Poder Judicial cuando lanzó el libro Negro de la Justicia, uno de los hitos más importantes de la piratería chilena, weón, que es uno de los libros más vendidos, pero en piratería. Y tenéis como todo ese cúmulo de personas que no eran conocidas como lo que son hoy en día, ¿cachai? O sea, salvo la Alematus, que la Alematus siguió ese hilo, todos los demás tuvieron que, comillas, pongámosle una palabra, weón, emprendedora, tuvieron que diversificar, pues, weón, tuvieron que irse a ganar lucas a la farándula, porque si no, no daba, pues, weón, ¿cachai? O sea, no iban a tener pega, más encima, igual tenían como su yayita, y entre todos estos weones se conocen, por ende el día del pico le iban a dar tal pega a tal weón, ¿cachai? Por ende se dan estas como esta weá buena que tiene como la meritocracia, ¿cachai? De que ahora tenemos estos rostros que estaban camuflados, pasaban muy piola, pero que después del estallido, weón, cobraron una relevancia súper importante porque casi son como infiltrados dentro de los medios que están cooptados por los poderes económicos, ¿cachai? Como que se metieron piolita, hicieron su pega no gritona, ¿cachai? Pero al momento de los que hubo, weón, teníamos, seamos honestos, teníamos como
casi como plebeyos infiltrados, weón, en la parte alta de la cultura, comillas, digámosle cultura popular, ¿cachai? Yo creo que esa es una de las cosas súper importantes a rescatar, ¿cachai? De toda esta weá que está pasando con Julio César y con Pamela Giles. Y por favor, weón, frente a amplistas culiados, weón, no le tengan miedo a la abuela, weón. La abuela es la figura máxima, weón, de la destrucción de este sistema culiado. Eso es lo que engendró el sistema. Eso es el resultado. Hay nietito para la weá. ¿Y no será acaso que precisamente eso es lo que teme Frente Amplio? ¿Por qué lo digo? Y para tomar la tercera parte también de este hilo de esta semana que he llevado la circunstancia de lo que ha pasado. ¿Por qué lo digo? Partiendo de un meme que vimos por ahí que decía, exacto, stop nietitofobia, los jugadores bolivianos decía stop nietitofobia. Es brígido como el microclima de Twitter, el microclima del Twitter clase mediero, se terminó volviendo, además de ser tan endogámico como el Quiquetío, se volvió aún más temeroso lo que estaba pasando, de todo lo que estaba pasando, que apareció no solo Pamela, sino que apareció Julio César, de que está Jadwe, de que para más encima de la concertación, viendo que ya no le podía estar resultando, llaman a no hacer primarias con el PC ni con el Frente Amplio. Es decir, nuevamente vuelta a la concertación, quiere volver a hacer la concertación. Y en ese contexto llega la presidenta de Convergencia Social y le cuenta a la luz de todo el mundo que al señor Gabriel González Videla, militante del Partido Radical, que por el Frente Popular gana las elecciones del año 45, no le alcanzaba la firma. Que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para inscribir tu candidatura son 34.000, de los cuales Convergencia Social tiene 9.000 firmas al tener 9.000 militantes. 34.000 menos 9.000 son 25. Y a eso hay que señalar de que hasta esa fecha en que Alondra Arellano se saca el dato, solamente tenían 5.000 firmas más extras. Es decir, esos 25.000. Y ahí están las famosas 20.000, restamos 25 menos 5, 20.000, ahí están las famosas 20.000 firmas que le faltaban. Es decir, en todo este plazo entre que comenzaron a juntarlas, hasta ese día habían solamente juntado 5.000 firmas. Y aquí vamos con esto. Llega doña Pamela Giles y se saca un video, una cuña que va a ir insertada aquí en estos momentos de forma distorsionada. Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan. Váyanse para la casa. Todo el tuiterío se cuadra desde, bueno, que en el fondo es desde Bópoli hasta el Frente Amplio. En el fondo todo el Red Liberal, ¿para qué mandar? Los pulpos de Red Liberal, que en el fondo es todo el partido del orden llamando a votar, a firmar por Boric porque es fake, porque le hace bien a la democracia que le esté y por el horror que le producía que las palabras de Pamela Giles. Y aquí vamos al punto final. Uno de los gente que llamó a votar y que firmó fue precisamente CEO de Criteria. Y aquí yo le dejo las palabras a Rengo sobre los colapsistas. Bien, sí, yo creo que tienes razón. Creo que es interesante hablar del tema de los encuestadores porque, de partida, la encuesta no son para medir ninguna, o sea, las encuestas de opinión pública no son para medir la opinión pública. Son para crear opinión pública, que no es lo mismo. Y para manipular la opinión pública. Claro, que cuando me refiero a crear es que ellos la inventan. Y con invención yo me refiero como a ficciones creíbles que la gente podría como eventualmente comprársela. Entonces, por eso es tan importante cuando hacen esta cuestión como, bueno, ¿qué candidato presidencial quieren? Y tu candidato tiene que estar metido ahí, pues, porque así aprovechas de estar dentro del framing que te va a armar una encuesta. Así como también pasa que hasta el día de hoy, y voy a decir el día, conchetumadre, hasta el día de hoy, 8 de mayo, solamente una sola encuesta tomó a la lista del pueblo durante todo este proceso de la Convención Constituyente, que fue la Data Influye de Axel Callis de Tú Influyes. Ninguna más habló ni una sola mierda sobre la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es mucho más fácil hablar de las presidenciales porque primero le dan más fuelle, como legitiman de por sí solamente hablar del tema de quién va a reemplazar al presidente, legitiman de por sí el proceso y el ejercicio de la democracia representativa de bloques de poder.
Pero por otro lado, hace que la convención constituyente no exista, se elimine, ¿no? Y por eso nadie se motiva también. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Ya, pues, dicho esto, ya que las encuestas son las que crean opinión pública, la inventan, es muy interesante que la figura de los dueños de estas empresas o los encargados de la encuesta son los que están saliendo a hablar y a llamar, en este caso, a firmar por Gabriel Boric. O sea, tenemos a Marta Lagos, que es la directora del Latinobarómetro, que es una encuestadora gigante a nivel latinoamericano y que tiene encuestas bastante serias, pero que es una persona de derecha, está bastante cerca de, no sé, de Mosiati, como anda por ese lado. Pero que cada vez, mientras va viendo que esta cuestión está colapsando, como que ha tendido a recular y tiene de repente comentarios bastante acertados. Así que si alguien quiere o tiene la guata para escuchar a alguien de derecha, yo les recomiendo que escuchen a la Marta Lagos en todas las cosas que diga. Y obviamente pondérenla en su opinión de derecha y todas esas cosas. Y el otro que es interesante... Pónganla en su lugar. Claro, en el lugar en el que está ella, entiéndanla. Exacto. Pero escuchen las weas que dice porque muchas veces se pega unos cuñazos bastante interesantes. Sí, y el otro que estaba diciendo Mariana que es interesante, que es el de Cristian Valdivieso, que es el de Activa Research, que fue... no la chunta nada, weón. O no, Sí. bueno, y el otro que estaba hablando es el de Cristian Valdivieso, que es de, si no me equivoco, el de la encuesta Criteria, y el que hizo la pregunta prohibida en este caso, que fue a meter a Julio César Rodríguez dentro de una encuesta. Julio César no existía dentro de la opinión pública como una posibilidad presidenciable. A todos les gustaba Julio César, hashtag Julio César para todos lados, pero una cosa es que salga como posible presidenciable, y eso es una pregunta prohibida, y ahí hay algo de valor. Pero a la vez, como se metió una responsabilidad en los hombros, ahora ha tenido que salir a ser responsable democráticamente, con estas comillas, y invitó a que hablaran por Boric. Entonces hay que tener ojo también con el rol de estos encuestadores y estos directores de encuestas que están creando opinión pública, pero que también están llamando, porque en el fondo son los que saben qué es lo que se viene, y saben que esta cuestión se viene en serio, por eso están ayudando a gente, en este caso a la izquierda del Partido del Orden, a tratar de que sea una alternativa democrática, porque están todos cagados de miedo con Pamela Giles. Exacto, y con eso yo creo que vamos a concluir el primer bloque. Segundo bloque yo creo que va a ser más cortito porque va a ir al callo. Así que... Sí. ¿Y qué tal si vamos al tiro? ¿Vamos al tiro nomás? Invitamos a nuestros auditores a buscar su... No tenemos auspicio, buen pico. A buscarse sopa y pilla, a buscarse unos mates para pelar a lo maldito. Eso, a ir al baño, pónganle pausa un ratito. Un tecito, una agüita de hierba, o prepare la 11 por mientras, no sé, lo que sea, porque falta esta segunda parte. Quiero solo destacar una cosa más. A mí me molesta mucho, que yo creo que tiene que ver más con este bloque, me molesta mucho, no lo que, como me importa una callampa el tema de los presidentes, weón. Me importa, weón, una rosal de pico, weón. Porque el problema es lo que no estamos hablando. Y lo que no estamos hablando es la convención, pues, bueno. Es la convención constituyente, que esa es la madre de las elecciones. Es la elección que va a definir los próximos 30, 40 años. ¿Cachai? Exacto. Y por eso, déjame agregar un punteo chiquitito de eso. Y es por eso que en el último programa del Comando Jungle, este facho de mierda, ¿cómo se llama? Müller, le dio tanto bombo a la weá de los presidenciales, que la weá, y le daba el bombo a la weá. No, es que son más importantes, se dan cuenta de la weá. Mentira, weón. Si los weones están cagados de miedo porque saben el resultado de la convención constitucional, que los weones no van a llegar al tercio. Y no van a llegar, aún con todos estos voladores de luces de que las presidenciales, que la Giles dijo esto, la Giles dijo esto otro. Bueno, lo importante es la convención constitucional. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los hueones que van a escribir la constitución. Y esa es la hueá importante. El presidente, 6 años, cambiamos, importa un pico. Pero lo importante es la convención constitucional. Yo creo que esa hueá, téngala siempre presente. Yo creo que hay algo muy importante ahí que dijeron los chiquillos en una columna de opinión de la gente de Capucha Informa, que lo único importante en realidad que habría que hablar para temas del presidente era su destitución. Y que la única posibilidad de hacer una política plebeya real era a partir de la destitución de Piñera. Si eso no pasaba, entonces cualquier cosa es pura música. Esa es la postura de ellos. Yo estoy
de acuerdo casi en el grueso, pero yo defendería en el caso de la Convención Constituyente que hay algo que se juega importante y por eso los medios tampoco hacen eco de ello. ¿Por qué? Porque en la Convención Constituyente hay independientes, porque en la Convención Constituyente se juegan cosas más a largo plazo, porque en la Convención Constituyente, mientras tú más hables de ella, más la gente quiere votar por independientes. Si en la presidencial no hay independientes, en los municipios y en los concejales a nadie le importa o son realidades locales que le importan muy poco. Y para acá me hablar de esas weas de gobernadores regionales, weón. Le importa un coco esa wea. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, que la Convención Constituyente era la más relevante y donde más posibilidades había de hacer algo. Como no digo que se pueda hacer algo, porque igual las condiciones estructurales igual siempre son desfavorables, pero al menos era un campo más abierto que todas las demás, que es exactamente la única que no se ha hecho ni una puta pregunta más allá de una o dos encuestas que fueron hace como 5 meses, 6 meses atrás. Entonces, ojo con eso. Gobernador, abuelo gobernador, abuelo gobernador, No, güey, abuelo te gobernador, voy a silenciar. abuelo gobernador. No, la netitofobia. Abuelo gobernador, abuelo gobernador. Ya, listo. Y ya pues tenemos que... Que este país culiado saca en serio. Ya, pues ahora hablemos en serio, por favor. Hablemos Porque en serio es que y algo sabéis- que nos atañe. Es que ¿sabes cuál es el mucho. problema? ¿Cuál es el problema de esta weá? La gente va a pensar que somos nietitos, pues conche tu madre. Así vamos a tener que editar. Sí, no esto, se preocupe. weón. Sí, yo creo que no, hay que dejar Dejémoslo, esta esta weá parte y decir un dejémosla. mensaje exacto, weón. Compadre, ninguno de nosotros es nietito. No importa un pico esa weá, compadre. La weá importante es que esta vieja culeada se está vacilando a todos los weones que un día u otro nos metieron el pico en el ojo, weón. No se trata de ser nietito y que la weá. Yo el día del pico, lo digo acá, ni cagando votaría por esa vieja culiada. Jamás. No votaría por ella. Pero sí, puta que me alegro que todos los weones, desde la izquierda, comillas, esta pos izquierda, weón, mea rara, frente a Izquierda bien amplista, comida. hasta la derecha más dura, weón, salvo Müller, que Müller cacha la wea que está haciendo la abuela, weón, todos están con tirria con la abuela, weón, y esa wea hay que aplaudirla, weón, no hay que tenerle miedo ni weá, pero weón, acá el día del pico, acá hay algún nietito, weón, el día del pico, así que no se suban al... Sí, solamente destacaría una pura cosa también, que la mera presencia de la abuela lo que hace es enunciar que existe una clase política plebeya que está dispuesta a hacer cosas por su bienestar. En este caso es Pamela, pero yo estoy seguro, porque los plebeyos no somos hueones, y yo creo que hay algo que le va a pasar muy caro a Pamela Giles, y yo estoy seguro que ella nunca va a ganar, porque tiene un tono muy ascendental, muy infantilista, y que todos lo tienen, ni siquiera solamente ella, lo tiene el Partido del Orden, lo tienen todos, y yo estoy seguro que los plebeyos, Una marca de clase. exacto, y estoy seguro que los plebeyos van a cobrar esa factura en algún momento porque les va a molestar mucho esa cuestión, y cuando la tengan que dejar votada, la van a dejar votada. Así que yo tengo la esperanza de que los plebeyos somos más inteligentes que eso y que también va a haber algún tipo de candidatura o va a haber algún tipo de alternativa de construcción de política que va a ser más decente que esta wea. Pero es La bueno, inteligencia en el popular, weón. sí, pero Inteligencia popular. en el fondo yo creo que es positivo porque levanta o enuncia que hay un algo que se está moviendo. Porque lo bacán de esto es que nos une a la otra wea que tenemos que hablar, pues, weón. Porque la irrupción de la abuela hizo que algo que nos hiere en cierta forma, pero también nos da una rabia con chetumadre, weón. El episodio Gamba, pues, weón. O sea, ¿desde cuándo, weón? Una página de memes, weón, va a salvar la democracia. ¿Qué se fumó este weón? Estaba pateada la weá que le dieron. ¿Qué weá le pasa? ¿O quién le pasó plata también? Raspado weá Muralla también, está ¿no? acuático. Con el raspado Morales está acuático, anda, weón. Amigo Gamba, weón. ¿Qué le pasó, weón? Onda, ¿qué se fumó? ¿Qué jaló, weón? Que de un momento a otro le vino esta weá como de amarillista, weón, del clinic, weón, a decir como, no, es que miren, weón, la abuela es fascista. Weón, compadre, weón, ¿qué weá le pasa? O sea, póngase. Imagínense, Gamba, pues, weón, Gamba. Fue uno de los participantes, weón, de las guerras memísticas, weón, de la primera guerra memística y de la segunda. Por Dios, Fue qué uno de los momento. sobrevivientes, weón. Fue un sobreviviente, weón, de las batallas memísticas, weón. De la época en que la alt-right valía alguna wea. Claro, o hacía como que valía algo. Sí. Exacto, ¿cachai? Y ahora lo tenemos como a duras penas intentando hacer algo que nadie le pidió,
que nadie está como, salvo el Frente Amplio, que quizás, no sé, Jackson, con miedo, weón, no sé, honestamente, que quién chucha, weón, sano juicio, weón, creería que una página de memes, weón, tenía que velar por la democracia y ser como ser la concertación, weón, y es como que Gamba, weón, se encarnó en Yanna Proboste. Como que, weón, estoy seguro que Yanna Proboste de escribir alguna parte de las weas, pues, o sea, si tanta mierda, tanta publicidad que le da, weón. Deberíamos hacer, les propongo a ustedes que hagan una encuesta en Cubazuela y que propongan quién es el que está escribiendo un Gamba. Puede ser Patricio Fernández de The Clinic, puede ser Fernando Atria, puede ser la misma Yanna Proboste. Así que les recomiendo, hagan esa pega, Es va a estar bueno. que ahí está lo lamentable, pues, weón, porque si ponemos a Fernando Adria, hasta Fernando Adria es más detonado, weón, que Gamba, pues, weón. O sea, con las últimas columnas con las últimas weás que ha escrito, porque ni siquiera son columnas, son weás que ha escrito, compadre, o sea, hasta Fernando Adria, pues, weón, o sea, eso es preocupante, pues, weón. Claro, y el tema es que, ¿qué pasa? Yo igual quiero agregar una cosa, que, puta, dolería menos, no daría rabia si no fuera un medio que no conocíamos, que no estaba posicionado. Y este cambio, si bien uno lo vio por goteras, paulatinamente, fue básicamente de una publicación a otra. Y hay un tema que había un paulatino cuadramiento, o sea, apartamos de un Gamba que tenía un curioso juego de que era calificado, no, si esto es pura fake news, que es pasquín, que aquí y allá, y curiosamente es uno de los medios que más justificaba sus noticias. Y la mitad de los textos que tenían eran links a otras noticias, de otros medios, que las publicaban en un lenguaje que buscaba dar al callo y al hueso, y que a mucha gente le gustaba y que se informaba ahí, y que fue importante también hasta la revuelta, pero pasamos en el fondo de Gamba pasa de un sopetón en menos de un mes de hablar del vendido, del vendepueblos de Boric, ahora a tratarlo prácticamente de un estadista. Y ese tema y esa postura tiene que ver también de todo este microclima de liberal que está espantado de cómo un orden político en donde ellos eran protagonistas, paulatinamente a otros le están robando el de. Y no es que le estén robando la voz, sino de que nosotros tenemos hocico para hablar, po, weón. Y están quien lleva la batuta, quien lleva la sartén por el mango, de a poco están haciendo los plebeyos. Y esa es una cuestión, es un proceso innegable y es un proceso que se está dando a nivel mundial. Y ellos lo saben. Basta ver lisa y llanamente, a propósito también ya, y que nos permite cerrar, qué le pasó a esta izquierda bien comida en España. ¿Qué le pasó en Madrid? ¿Cómo? Y que ojo, esta izquierda bien comida le pasó lo mismo que también le pasó a Syriza en Grecia. Que esta izquierda clase mediera que militó su hacen de hijos y nietos de profesionales y que en el caso chileno corresponde curiosamente a hijos de la democracia cristiana y la concertación, que son los que crecen con el modelo easy de bla 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 bla, transición en la medida de lo posible, y que a partir de la estructura actual buscan construir esta nueva izquierda y buscan el fondo bajo el paradigma de somos los voz de los que no tienen voz. Exacto. Y en un momento en donde estamos en una de las crisis estructurales más grandes de los últimos 50 o 60 años, la izquierda clase mediera se quedó mirándose al ombligo en su propia agenda y en sus propias prioridades. Y eso lo vio. ¿Qué le pasó a Pablo Iglesias? ¿Qué le pasó a Podemos en España? Pudimos. Pudimos y pierden contra el PP. Contra una derecha que estaba muerta. Pierden contra un PSOE que estaba muerto. Es como perder contra el Partido Nacional, una weá así. Exacto. O en el caso griego, perdieron contra la nueva democracia, que también era el partido de derecha. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es una alarma importante que tienen que recoger y que para ello un cierto tuitero también lo supo de reconocer. Mientras la izquierda clase mediera siga mirándose el ombligo, está condenada al fracaso, y las firmas
que le faltan a Gabriel Boric. Si incluso se las llegan a juntar, porque nos acabamos de enterar de que el puro regimiento juntaron 6.000 en un día. Incluso si las llegan a juntar, tuvieron que cuadrarse todos, desde la derecha liberal hasta los liberales de izquierda, para levantar su candidato. Y que es un candidato de clase y que no es nuestro. Y para cerrar, Pelado Jackson, estáis pasando piola con Chetumare, pero vos también estáis metido en este baile culeo. Así que no te hagáis el hueón, no te hagáis callado, habláis poco, habláis puras weas, pero vos también estáis metido en este baile con Chetumare. Así que tiraste a matar a tu amigo, weón, y así que da la cara con Chetumare, maricón. Así que con esto, palabras al cierre, Rango. Decir dos cosas. El tema de Gamba, estas cosas pasan cuando no matas tu concertación interior, porque de una u otra forma todos tenemos un poco de concertación interior y justamente es a propósito de que personas como con nuestra experiencia política, con la época que hemos tenido de lucha social y todo, uno va aprendiendo ciertas cosas. Y una de las cosas más importantes que uno aprende es con la concertación, no nunca, porque te van a cagar. Entonces, cuando te olvidas de eso, pasan estas columnas como las de Gamba. Lo otro que es importante es cuando tú no actualizas tus paradigmas donde estás, weón, porque esa columna culiada que tiró Gamba es digna de una columna para tratar de empujar la unión de la centroizquierda en la segunda vuelta, weón, de las elecciones del 2017. Sí, es para eso. Sí. O sea, estáis así, estáis como 4 años tarde, weón. Como ahora la weá ya no va. Como los bloques ahora ya no son izquierda-derecha, weón. Por favor, entiéndanlo alguna puta vez, weón. Yo les recomiendo a la gente que escucha este podcast que revise una columna que alguna vez escribió Actualidad Chilena el 15 de noviembre del año 2020 y que tiene que ver justamente, y que se llama 15 de noviembre cuando la bomba detone por dentro. Exactamente. Y que tiene que ver con esto mismo, que Exactamente. es justamente las condiciones que crea el 15 de noviembre el Pacto por la Paz, el que definitivamente inaugura el inicio del quiebre, no la eliminación, del quiebre del paradigma de izquierda-derecha y la hegemonía Exacto. ahora del paradigma del pueblo versus la élite. Y en este momento, este weón todavía lo entiende de esa forma. Exacto, y ojo, por si acaso, no es que reneguemos de la existencia de una izquierda y una derecha, sino que hablamos, lo hablamos anteriormente, de que hablamos de un eje de que está delimitado por la pertenencia ideológica, es decir, ser de izquierda no necesariamente implica ser de la clase, a una izquierda que sí está siendo de la clase. Exacto. No, y que para la gente común y corriente de los plebeyos, el eje izquierda-derecha vale pico. Vale pico, weón. Vale pico, vale una rosal de pico. A pesar, claro. Entonces, eso es súper importante y eso pasa con el tema de Gamba. Y eso es triste porque fue el último bastión al menos respetable, que leyó la realidad con la raja y ahora con lo de Colombia, con lo de España. O sea, claramente se pegó un guatazo gigante y incluso hasta pensaría que esto literalmente fue una venta del diario. Como le vendieron el diario a algún hueón concertacionista que un día para otro se agarró la weá para hacerle campaña a Yanna Proboste. Que, a propósito de lo que estaba diciendo Varinas antes, también sabemos, o según Mochati, dice que no es ni más ni menos que Enrique Correa el que está detrás de Yanna Proboste y eso nada positivo puede salir de eso. Así que cerremos por fuera, mierda. Así que un saludo para cerrar, un saludo a todo el pueblo latinoamericano, en especial a los colombianos que están batallando duro ahí. Así que un abrazo apretado a todo el pueblo latinoamericano que nos escucha, porque al parecer tenemos varios latinoamericanos que nos están escuchando. Así que un saludo a ellos. Si es que llega a haber algún colombiano porque está escuchando esto y tiene contactos con gente en Colombia, avísennos, háblenos por Telegram, por los canales manden un mail, lo que sea, para quizás tener algún problema especial con ustedes. Exacto. Y un abrazo, mucha fuerza y mucho aguante a las y los compas de Colombia. Exacto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, cabros. Chao. Chao. Chabela, Chacabuco, Chayam.